Y 34 años han pasado desde que se firmó la Constitución Política de nuestro país, pero ¿cuáles han sido todavía sus principales retos y cuáles son las amenazas que hoy tiene esta Carta Política de Colombia? Para ampliar esta información nos acompaña a esta hora vía Zoom Andrés Úsuga, quien es abogado constitucionalista, a quien me da un gusto saludarlo en esta ocasión en Cable Noticias. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a ti y a todos tus televidentes. Bueno, hasta el 2024 tenía más de 50 reformas la Constitución Política de Colombia. ¿Cuáles siguen siendo esos retos y por qué estamos cambiando tanto este documento? Sí, precisamente creo que es uno de los errores más grandes que hemos tenido, porque pues evidentemente la Constitución Política no es la que va a salvar o la que va a resolver los problemas. Sin embargo, sí es un marco referencial para que los colombianos tomemos en cuenta pues cuáles son los principios, los valores que nuestro constituyente primario de ese momento hubieran marcado. Precisamente ese paso del Estado de Derecho al Estado social, democrático y constitucional de derecho fue algo que realmente pues nosotros estábamos en mora de hacerlo, porque ya otros países lo habían hecho en décadas anteriores, inclusive después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. Entonces, creo que no hemos respetado el texto constitucional y la manejamos tristemente como si fuera una ley más. Las leyes, pues evidentemente el derecho va detrás de los hechos y se pueden reformar porque las realidades públicas y privadas pueden ir cambiando. Pero la Constitución no es para eso. Y nosotros creo que ahí viene el error grande, y es nosotros construimos una Constitución que, si bien es muy valiosa, la llevamos a un terreno como de la regulación, inclusive de la reglamentación. Y esto pues genera evidentemente que hubiera que cambiar algunas cosas, pero sí, como tú lo decías anteriormente, hasta el año pasado iban más de 50 reformas y creo que esto solamente ha generado inseguridad jurídica y proporciona pues algo tan indeseable como lo que hoy está proponiendo el gobierno nacional en cabeza de su ministro de Justicia, una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y justamente esa es mi segunda pregunta. ¿Hay amenazas de una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Está tan mal nuestra Constitución como para que vayamos nuevamente a las urnas y decidamos una nueva Constitución para el país? No, evidentemente no solamente no está tan mal nuestra Constitución, ni nuestras instituciones. Y lo que requeriría cambiarse, porque evidentemente pues todo es sujeto o todo se podría mejorar, todo se puede optimizar, pero no es necesario tocar la Carta Constitucional para eso. Incluso hay unas reformas que se pueden por la vía legal y hay reformas que se pudieran simplemente por la vía administrativa, esto es, por vía de un decreto, y la buena implementación, la buena administración de dicha ejecución, se podrían hacer algún tipo de reformas que requiere, por ejemplo, el sistema de salud, que requiere, por ejemplo, el sistema pensional, que requería o que requiere aún inclusive nuestra normatividad laboral, que es desde el año 1950, y otras cosas, desde el orden público, desde los temas más sensibles, hay cosas que sin tocar la Constitución se podrían mejorar. Esto es, te cuento un tema de los que más le preocupan a uno, el tema económico, el tema orden público, pero en el tema de seguridad jurídica no hay que seguir manoseando la Constitución, no hay que seguir modificando unas normas esenciales simplemente por el ego de un gobernante, que saben que en el momento en que pues introduzcan a la Constitución o inclusive la cambien, ellos prácticamente se vuelven dueños de ese texto, pues porque como debe ser, las constituciones deben ser difícilmente modificables. No estamos diciendo que sean grabadas en piedra, pero deben ser difícilmente modificables, porque si no
pues los ciudadanos entraríamos en una inseguridad jurídica que es la que hemos estado viviendo durante muchos años, donde vamos del timbo al tambo y nos vamos dando bandazos a cambiarnos las reglas del juego todo el tiempo, y en ese orden de ideas pues los ciudadanos no podemos hacer un proyecto de vida si nos están cambiando las reglas del juego todo el tiempo. Señor Andrés, uno de los principales logros de la Constitución Política de 1991 fue el fortalecimiento de los mecanismos de control. Sin embargo, a la fecha estamos en unos niveles indiscutibles de corrupción en Colombia. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿En qué estamos fallando? Sí, yo creo que era uno de los temas que te quería tratar anteriormente. El tema de la corrupción no se arregla modificando la Constitución. Se arregla más con temas de pedagogía, andragogía, de educación, de conciencia ciudadana, desde muy pequeños, desde los niños, desde los colegios, desde las universidades, el entendimiento de por qué el patrimonio público es sagrado, porque lo construimos todos, porque es para proporcionar el bienestar en salud, en educación, en saneamiento básico, en las cosas más esenciales de cualquier comunidad, en la convivencia. Pero el tema de corrupción es un tema absolutamente sensible que ni siquiera con el fortalecimiento de las procuradurías, de las personerías, de la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales, las Contralorías municipales o distritales en los municipios donde se ha podido instaurar esta figura, se ha podido atacar la corrupción. De hecho, lo que estamos viendo es, increíblemente, los niveles de corrupción han crecido más en vez de decrecer. Yo creo que es un tema más de conciencia ciudadana que de normas, y muchísimo menos de normas constitucionales. No se requiere incrementar penas en el Código Penal sobre la corrupción, porque ya vemos que es simplemente populismo punitivo. Vemos que no es necesario crear más tipos disciplinarios respecto de la corrupción. Creo que es llegar desde los niños, desde los jóvenes, a la conciencia del patrimonio público, y que se entienda que cuando todos nuestros recursos que pagamos vía impuestos llegan a una gran bolsa a nivel nacional, a nivel departamental o municipal, todos la tenemos que cuidar, porque eso es lo que nos va a proporcionar un bienestar general. Y eso justamente le iba a preguntar, ¿cómo nosotros como ciudadanos de a pie podemos defender nuestra Constitución a pesar de tantas amenazas de los gobiernos de turno? Porque cada gobierno quiere acomodarla para su propia conveniencia. Sí, qué buena pregunta, y te la agradezco mucho. Fíjate que la propia Constitución ha dado algunos mecanismos que le permiten esa protección. Entonces nos permite, algo que no nos lo permitía la Constitución del 86, nos permite hoy hacer demandas públicas de inconstitucionalidad sin tener que ser abogados, proteger las leyes, no solamente la Constitución, proteger la norma que está bien hecha, que funciona bien y que la quiere cambiar el gobierno, proteger un decreto que funciona, proteger los actos administrativos que funcionan. Porque pues evidentemente lo que uno mira con el poder, y con el poder político aún más, es querer adecuar esas normas para que la esencia del poder, que es darle límites, darle un marco referencial al poder y que no se pueda salir de ahí, para que no pues se desborde ese poder, en eso consisten las normas, y muchísimo más las normas constitucionales. Pero entonces lo primero que hay que hacer para eso es leer la Constitución, y después de leerla, entenderla, analizarla, comprender que existen mecanismos como la tutela, como las acciones populares, como las acciones de grupo, como las acciones de nulidad por inconstitucionalidad. Hay una cantidad de mecanismos procesales que tendríamos que entender, pero adicionalmente creo que hace 34 años que no teníamos unas redes sociales que han ido modificando la democracia, también deben ponerse al servicio de la protección de los valores y principios de nuestra Constitución, y no, como lo que hemos visto, en favor de granjas o bodegas para atacar a quien no esté de acuerdo
con los excesos del poder. Señor Andrés Usuga, muchas gracias por haber estado con nosotros en Cable Noticias. Le agradezco muchísimo de nuevo la invitación y un saludo especial para todos. Una felicitación al Día de nuestra Constitución.